A lo largo de la vida todos nos encontramos con personas que saben mover las piezas emocionales con sutileza. No gritan, no golpean la mesa, no imponen con fuerza física, pero dejan huellas igual de profundas. Lo hacen con palabras aparentemente inocentes, con preguntas disfrazadas de interés genuino, con frases que parecen buscar claridad y que en realidad buscan sembrar duda, incomodidad o culpa. Esas dinámicas, cuando se repiten, desgastan la confianza en uno mismo y pueden transformar la percepción que tenemos de nuestra propia historia. Detrás de cada pregunta manipuladora hay una intención: sacar del centro al otro, robarle la claridad, llevarlo a un terreno donde la verdad queda opacada por la inseguridad. Quien manipula lo sabe, y si no lo sabe de manera consciente, lo ejecuta desde un hábito aprendido que cumple la misma función. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de interacción, el primer reflejo suele ser la confusión. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que realmente me equivoqué en el tono? ¿Será que no entendí bien lo que se dijo? Esa duda inicial es el terreno fértil de la manipulación, porque abre la puerta a que el otro defina tu estado interno, tu memoria y hasta tu responsabilidad. Lo esencial, entonces, no es aprender a contraatacar, sino mantener la claridad. Y esa claridad se construye con una mezcla de firmeza y serenidad, sin caer en el juego del reproche ni en la necesidad de justificarse. Imagina la primera de esas preguntas: ¿por qué estás tan nervioso? En apariencia suena como una observación, incluso podría parecer preocupación. Pero el objetivo oculto es otro: desviar la atención de lo que realmente está en discusión y colocar el foco en ti, en tu reacción emocional. La conversación deja de ser sobre lo que pasó y pasa a girar alrededor de tu supuesta alteración. Es un movimiento hábil porque te coloca en una posición defensiva y al mismo tiempo te obliga a explicar emociones que no necesitan explicación. La respuesta madura frente a esto no consiste en negar ni en gritar que uno no está nervioso, porque eso solo refuerza la trampa. Tampoco es guardar silencio y cargar con la etiqueta impuesta. La clave es devolver la pelota con calma, dejando claro que expresar una opinión no equivale a estar fuera de control. Una afirmación sencilla, serena y firme tiene el poder de desmontar el truco. Estoy expresando lo que pienso y eso no significa que esté alterado. Esa frase, dicha sin agresividad, corta la maniobra en seco. No entras en la discusión sobre tu estado emocional porque ese terreno no pertenece al otro, pertenece únicamente a ti. Detrás de esta respuesta hay algo más profundo: la validación interna. Tus emociones son tuyas, legítimas, y no necesitan la aprobación ni la definición de quien está frente a ti. Reconocer esto por dentro es lo que te da la fuerza para responder sin rabia y sin miedo, porque cuando uno se valida a sí mismo, el manipulador pierde poder. La pregunta que parece tan inocente se revela como lo que es: un intento de descalificación encubierta. Y el silencio interior que surge al reconocerte legítimo se convierte en el escudo más sólido. Aquí conviene detenerse un instante y hacerse una pregunta: ¿cuántas veces hemos permitido que alguien defina nuestro estado emocional sin tener derecho a hacerlo? ¿Cuántas veces nos hemos disculpado por sentir lo que sentimos, como si expresar una emoción fuera una falta? Cada vez que eso ocurre, entregamos un pedazo de autonomía. La madurez emocional no significa no sentir, significa no poner nuestras emociones en manos de quien busca manipularlas. Otra de las preguntas más comunes que aparecen en la boca de un manipulador es: ¿no confías en mí? A primera vista parece una invitación a reafirmar el vínculo, como si confiar fuera un gesto de cariño, una prueba de amor o de lealtad inmediata. Pero lo que en realidad busca esa pregunta es girar la carga hacia ti. La responsabilidad deja de estar en el comportamiento del otro y pasa a estar en tu respuesta. De pronto eres tú quien debe justificar por qué dudas, por qué desconfías, por qué no entregas fe ciega en ese instante. La trampa es delicada porque toca una fibra muy profunda: la culpa. La confianza no se exige, se construye, no se decreta con palabras, se demuestra con coherencia
y con hechos. Quien utiliza esta pregunta busca que confirmes algo que no se ha ganado o que ignores señales que contradicen lo que dice. Es como si, en lugar de hacerse responsable de lo que hace, trasladara sobre tus hombros la obligación de validar lo que todavía no está claro. Cuando caes en esa lógica, terminas dudando de ti mismo y sintiéndote obligado a mostrar una confianza que no sientes. Y eso, poco a poco, erosiona tu autonomía. Responder de manera sana en este caso no es entrar en una larga explicación de por qué confías o no confías. No es hacer un inventario de pruebas o recuerdos para justificar tu posición. La salida está en devolver la pregunta a su lugar. La confianza se prueba con actitudes, no con palabras. Dicha con serenidad, esa frase rompe la estrategia porque establece un límite claro. No te niegas a confiar, pero tampoco te dejas arrastrar por la culpa de no hacerlo de inmediato. Reconoces que la confianza es un proceso, no una orden. Esta respuesta no busca herir ni humillar, simplemente enmarca la realidad. No estás obligado a regalar confianza sin que existan razones para sostenerla. Ese límite no es un muro frío, es un acto de respeto hacia ti mismo. Y cuando uno se respeta, aunque el otro se incomode, la relación se depura. Porque alguien que realmente quiere un vínculo sano no exigirá confianza como si fuera un peaje, sino que trabajará por ganarla. La reflexión aquí es inevitable. ¿Cuántas veces has sentido la presión de confiar sin que hubiera base real para hacerlo? ¿Cuántas veces has callado dudas legítimas por miedo a decepcionar o a parecer desconfiado? La madurez emocional consiste en reconocer que la confianza no es un regalo incondicional, sino una consecuencia de la coherencia. Y que negarse a entregar fe ciega no te hace duro ni frío, te hace responsable de tu propio bienestar. Hay una pregunta que parece simple pero que actúa como un veneno lento. ¿Tienes certeza de lo que dices? No se plantea para aclarar ni para entender mejor, sino para sembrar una semilla de duda en tu memoria y en tu percepción. Quien la formula pretende que vaciles, que te cuestiones, que tu seguridad empiece a resquebrajarse. Es una de las formas más silenciosas de manipulación, porque siembra la sensación de que tu mente puede estar fallando, que lo que recuerdas quizás no sucedió así, que lo que viste tal vez no lo viste con tanta claridad. El terreno de la memoria es frágil y justamente por eso esta estrategia es tan eficaz. Todos sabemos que podemos confundir detalles, que con el paso del tiempo las imágenes se mezclan, que un recuerdo puede matizarse. Esa vulnerabilidad humana es utilizada como arma para erosionar la confianza en ti mismo. Y cuando alguien logra que dudes de tu propia certeza, el control pasa automáticamente a sus manos. Porque ya no se discute lo ocurrido, sino tu capacidad de recordarlo. La salida no está en entrar en un debate obsesivo por cada detalle, ni en tratar de reconstruir cada segundo como si fueras un archivo viviente. La clave está en afirmar tu percepción con tranquilidad, sin temblor. Una respuesta firme y directa basta. Sí tengo certeza. Recuerdo claramente lo que pasó. No es un grito ni una confrontación, es un ancla. Una afirmación que, aunque parezca breve, devuelve el control al lugar de donde nunca debió salir. Tu validación interna. Esa seguridad no depende de que el otro lo acepte. Es un acto íntimo de confianza en ti mismo. Y aquí es donde muchas personas tropiezan. Esperan que el otro legitime su memoria. Pero la verdad es que nadie más que tú puede sostener esa certeza. La manipulación solo funciona si logras desconfiar de ti. Cuando mantienes tu convicción con serenidad, la maniobra pierde efecto. Pregúntate por un momento, ¿cuántas veces has empezado a dudar de lo que viste o escuchaste solo porque alguien insistió en que no fue así? ¿Cuántas veces has preferido callar tu certeza para evitar conflicto, aunque en tu interior supieras que estabas en lo correcto? Cada vez que entregas esa seguridad, te alejas un poco de ti mismo. La madurez emocional consiste en aprender a sostener la claridad propia sin depender de la aprobación ajena.
Porque si alguien necesita sembrar duda en tu mente para tener la razón, en realidad ya la ha perdido. Una de las tácticas más desgastantes aparece envuelta en victimismo. ¿Por qué siempre me atacas? Es una frase que invierte el escenario por completo. De pronto la conversación deja de girar en torno a los hechos concretos y pasa a centrarse en tu supuesta agresividad. El manipulador adopta el papel de víctima, como si lo que dijiste o señalaste fuera un ataque personal, cuando en realidad lo único que hiciste fue exponer una situación. Es un recurso hábil porque apela a la empatía natural que tenemos hacia quien se muestra herido y al mismo tiempo te coloca en una posición de defensa. El mecanismo es claro. Si logran que te sientas agresor, entonces tendrás que justificar cada palabra, suavizar tu postura, retractarte incluso de lo que es cierto. Y así lo importante se desvanece. El hecho concreto queda a un lado y lo que domina la escena es tu supuesta dureza, tu tono, tu forma. La verdad queda enterrada bajo capas de justificación emocional. Aquí conviene detenerse y recordar que señalar un hecho no equivale a atacar. Exponer una contradicción, marcar un límite, hablar de algo incómodo no es lo mismo que agredir. La manipulación se esconde en esa confusión. Confunden la claridad con hostilidad. Y si entras en el juego, terminas dudando de tu derecho a expresarte. La respuesta sana no consiste en pedir disculpas automáticas ni en enredarse en una explicación interminable. Basta con devolver la conversación a su cauce con serenidad. No estoy atacando, estoy exponiendo un hecho. Esa afirmación corta la inversión de roles. No te defiendes como si realmente hubieras herido, ni cedes al chantaje emocional. Simplemente pones las cosas en su sitio. Lo que está en juego aquí es la capacidad de sostener la firmeza sin caer en la trampa de la victimización ajena. Si cada vez que alguien se incomoda tú retrocedes, terminarás cediendo tu verdad por miedo a que te vean como agresivo. Y esa es una renuncia demasiado costosa, porque la claridad sin firmeza no sobrevive. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cuántas veces has guardado silencio para no ser visto como agresivo, aunque sabías que callar te hacía daño? ¿Cuántas veces has aceptado cargar con la etiqueta de duro o exagerado solo porque alguien no quería enfrentar lo que dijiste? La madurez emocional pasa por entender que no todo desacuerdo es un ataque y que defender la verdad no equivale a herir. Quien necesita ponerse en el papel de víctima para evitar una conversación, en realidad está reconociendo que no tiene argumentos. Hay otra maniobra que parece inofensiva, pero que desgasta de manera silenciosa. ¿No entendiste lo que quise decir? En la superficie suena como un intento de aclarar, como si todo se redujera a un problema de interpretación. Sin embargo, detrás de esa pregunta se esconde un truco mucho más elaborado. Lo que realmente busca es desplazar la responsabilidad de la contradicción hacia ti, como si fueras quien no supo captar el mensaje, como si el problema no estuviera en las palabras ambiguas o en la incoherencia del otro, sino en tu falta de comprensión. Este tipo de manipulación se sostiene en la ambigüedad. Quien la usa suele jugar con dobles sentidos, frases poco claras o declaraciones que pueden girarse según convenga. Y cuando señalas la contradicción, la respuesta inmediata es que no entendiste. De esa manera, el peso del malentendido recae sobre ti. Poco a poco, la dinámica puede hacerte sentir torpe, distraído, incapaz de comprender lo que se te dice. Esa sensación mina la seguridad y te coloca en un estado de dependencia, porque terminas necesitando que el otro te explique siempre lo que supuestamente quiso decir. La salida frente a esta estrategia no está en enredarse con más explicaciones ni en pedir disculpas por una falta que no cometiste. La respuesta madura consiste en devolver con calma la claridad que intentan diluir. Entendí lo que dijiste, pero tus palabras fueron claras y contradictorias. Esta frase corta el camino de escape y devuelve la responsabilidad
al lugar que corresponde. Porque la verdad es simple. Si alguien se expresó de manera ambigua, no eres tú quien debe cargar con las consecuencias. La clave aquí es defender la claridad comunicativa como un derecho. No se trata de exigir perfección en cada palabra, sino de no aceptar que el otro se esconda detrás de la ambigüedad cuando conviene. Aceptar confusiones intencionales es abrir la puerta a que se repitan una y otra vez. Y cuando eso ocurre, el terreno de la conversación deja de ser un espacio de entendimiento para convertirse en un campo de manipulación. Vale la pena detenerse un instante y reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido que entendiste perfectamente lo que alguien dijo, pero al confrontarlo, esa persona aseguró que no era lo que quería expresar? ¿Cuántas veces te has quedado con la sensación de estar equivocado cuando en realidad lo que sucedía era que el otro no quería asumir lo que dijo con claridad? Cada vez que entregas tu seguridad a esa trampa, refuerzas el poder del manipulador. Y cada vez que sostienes tu interpretación con firmeza, recuperas autonomía. Porque lo que se dijo, y nadie puede borrar el peso de sus palabras alegando que fue tu malentendido. Una de las jugadas más pesadas y al mismo tiempo más comunes es esa pregunta que parece lanzada con suavidad, pero lleva detrás un golpe directo a la conciencia. No sería culpa tuya. Lo que busca quien la formula es desplazarte de inmediato al terreno de la responsabilidad, aunque no te corresponda. De pronto lo que estaba en manos del otro pasa a estar en las tuyas, y tú quedas atrapado en la necesidad de justificarte o de defenderte frente a una culpa que no es tuya. Es un movimiento que puede parecer sutil, pero su efecto es devastador, porque toca un punto débil en la mayoría de las personas: la tendencia a cargar con más de lo que les corresponde. Cuando alguien logra que sientas culpa, incluso sin fundamentos, el control ya no necesita imponerse. Tú mismo comienzas a asumir un peso que no te corresponde, a cuestionarte, a preguntarte si quizá hiciste algo mal. Esa carga autoimpuesta desgasta, roba energía y sobre todo mina la autonomía. Porque quien carga culpas ajenas se vuelve manipulable, más dócil, más dispuesto a ceder. Y en ese estado resulta más fácil aceptar condiciones injustas, retroceder en la defensa de uno mismo y quedar atrapado en una dinámica de sumisión. La respuesta saludable frente a esa estrategia no es entrar en un debate interminable para demostrar que no eres culpable, porque eso te mantiene en el terreno del otro. La salida está en cortar la maniobra desde la raíz con serenidad y firmeza. La responsabilidad no es mía y no voy a asumir algo que no me corresponde. Esa declaración, simple y clara, devuelve la carga al lugar donde pertenece. No es una excusa, no es un intento de escapar, es simplemente reconocer la verdad. Cada quien debe hacerse cargo de lo que le toca. Ese acto de autonomía emocional no significa desentenderse de todo ni negar responsabilidades reales. Significa más bien diferenciar lo que está en tus manos de lo que no. Y esa diferenciación es clave para mantener la salud psicológica. Porque quien no sabe poner límites a la culpa termina cargando con la vida entera de los demás y tarde o temprano se quiebra. Conviene detenerse aquí y hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has aceptado culpas que no eran tuyas solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has dicho: está bien, fue mi error, aún sabiendo que no lo era, con tal de calmar el ambiente? Cada vez que haces eso, entregas un poco de tu autonomía. La madurez emocional consiste en reconocer que ser responsable no es sinónimo de cargar con todo, y que, por el contrario, no asumir lo que no te corresponde es también un acto de respeto hacia ti mismo. Hay una frase que parece ligera, casi anecdótica, pero que puede perforar lentamente la seguridad personal. ¿No crees que estás exagerando? El efecto que produce no es trivial. Lo que busca es minimizar tu percepción, hacerte sentir que lo que observas o expresas carece de la relevancia que le das, que tu mirada es desmedida, que tu sensibilidad es un obstáculo. Es una forma de descalificación disfrazada de comentario. Y si la aceptas, terminas dudando de tu capacidad para interpretar la realidad.
El recurso es eficaz porque apela a una idea que todos tememos, la de perder la medida. Nadie quiere ser visto como alguien que exagera, que dramatiza, que convierte una situación en algo más grande de lo que es. Y es precisamente ese temor el que hace que muchos se replieguen, callen y acepten la versión del otro como la única válida. Así, poco a poco, la voz interna se debilita y la dependencia de la mirada ajena se fortalece. Frente a esta táctica, la salida no está en pedir permiso para sentir ni en tratar de convencer al otro de que lo que percibes es justo y equilibrado. La respuesta madura consiste en sostener tu visión con calma y sin disculpas. No estoy exagerando, estoy describiendo lo que percibo. Esa afirmación corta la descalificación de raíz, porque deja claro que lo que expresas nace de tu experiencia y no necesita ser reducido para encajar en los parámetros de alguien más. Aquí entra en juego un principio fundamental, la autoafirmación. Confiar en la propia visión de los hechos no significa que siempre tengas la verdad absoluta, pero sí implica que no necesitas que otro te autorice a percibir lo que percibes. Tu interpretación es legítima y aunque pueda ser complementada o enriquecida con otras miradas, nunca debería ser anulada por el simple recurso de llamarla exageración. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has callado tus impresiones porque alguien insistió en que estabas exagerando? ¿Cuántas veces has terminado creyendo que lo que sentías era desproporcionado cuando en realidad solo estabas siendo honesto con lo que veías? Cada vez que cedes a esa etiqueta, renuncias a tu derecho de nombrar lo que percibes. La madurez emocional consiste en sostener la legitimidad de tu experiencia aun cuando otros quieran minimizarla. Porque si alguien necesita reducir tu visión llamándola exagerada, quizás lo que teme no es tu exceso, sino tu claridad. Al mirar en conjunto todas estas estrategias, lo que aparece con claridad es que la manipulación no necesita gritos ni grandes gestos. Basta con pequeñas frases sembradas en el momento justo para que la seguridad se tambalee. Una pregunta aparentemente inocente puede convertirse en un espejo deformado que te devuelve una imagen de ti mismo distorsionada. Y si aceptas mirarte siempre a través de ese espejo, terminas creyendo que eres nervioso cuando solo opinas, desconfiado cuando solo observas, exagerado cuando simplemente nombras lo que percibes. La manipulación funciona así. Desplaza, confunde, introduce culpa y poco a poco te aleja de tu centro. Lo más importante es entender que estas dinámicas solo prosperan si uno entra en el juego. Si aceptas justificar tus emociones, si cedes a la presión de otorgar confianza sin base, si dudas de tu memoria porque otro insiste en que no es cierta, si aceptas cargar culpas ajenas, entonces el manipulador ha ganado terreno. Pero cuando respondes con serenidad y firmeza, sin gritos ni justificaciones excesivas, lo que parecía un ataque devastador se convierte en un gesto vacío que no logra penetrar. La clave está en 3 pilares que se entrelazan. Primero, la asertividad, esa capacidad de responder con claridad sin necesidad de herir, de marcar un límite sin necesidad de elevar la voz. Segundo, la autonomía emocional, que consiste en no depender de la aprobación externa para validar lo que sientes, piensas o recuerdas. Y tercero, la resistencia psicológica, esa fuerza interior que te impide cargar culpas que no son tuyas, que te sostiene firme incluso cuando el otro insiste en debilitarte. Cada una de estas respuestas que hemos visto no es un truco ni una fórmula mágica, es una expresión práctica de esos 3 pilares. Son formas de recordar que tus emociones son tuyas, que tu memoria tiene valor, que tu confianza no se regala por exigencia y que tu percepción no necesita ser reducida para encajar en las expectativas de nadie. Esa es la verdadera base de la libertad interior. No dejar que otro defina lo que sientes, lo que piensas o lo que recuerdas. La reflexión que surge en este punto es inevitable. ¿Cuánto de tu vida has pasado jugando este juego sin saberlo? ¿Cuántas veces has sentido que perdiste el centro porque alguien logró instalarte una duda, una culpa o una etiqueta que no te correspondía? Reconocerlo no es un fracaso,
es un despertar, porque en el momento en que ves la manipulación tal como es, sin disfraces, ya no puede atraparte de la misma manera. La vida cotidiana está llena de momentos en los que esos tres pilares se ponen a prueba. No siempre se trata de grandes discusiones ni de conflictos intensos. Muchas veces la manipulación aparece en gestos pequeños, en frases dichas al pasar, en conversaciones que parecen irrelevantes pero que dejan un sabor amargo. Y es justamente en esos instantes donde la práctica de la asertividad, la autonomía emocional y la resistencia psicológica se vuelve indispensable. Ser asertivo no es responder con frases ensayadas, sino cultivar una forma de estar en el mundo donde lo que piensas y sientes tiene derecho a ser expresado sin necesidad de adornos ni disculpas innecesarias. Implica entrenar la capacidad de poner límites de manera calmada, de hablar desde la claridad en lugar de la rabia, de decir no cuando es necesario, sin sentir que estás destruyendo la relación. La verdadera fuerza de la asertividad no se mide en volumen, sino en coherencia. La autonomía emocional, por su parte, es un trabajo constante de independencia interna. Significa aprender a reconocer que tus emociones son válidas aunque a otros no les convengan, que tu percepción tiene valor aunque alguien intente minimizarla, que tu confianza no se concede por presión sino por merecimiento. Es fácil decirlo, pero en la práctica implica resistir la tentación de buscar aprobación cada vez que expresas algo incómodo. Es un ejercicio de madurez, que consiste en dejar de pedir permiso para sentir. Y la resistencia psicológica es el músculo que sostiene a los otros dos pilares. Es la capacidad de no dejar que la culpa ajena se instale en ti como si fuera propia, de mantener la calma frente a intentos de descalificación, de reconocer las trampas emocionales y no cargarlas en tu mochila. No se trata de volverse insensible ni impermeable, sino de aprender a diferenciar entre lo que te corresponde y lo que no. Esa distinción es la que evita que termines agotado cargando con pesos que nunca fueron tuyos. Lo interesante es que estas tres actitudes se refuerzan mutuamente. Cuando eres asertivo, fortaleces tu autonomía, porque aprendes a confiar en tu voz. Cuando cultivas la autonomía, tu resistencia se vuelve más sólida, porque dejas de necesitar validaciones externas. Y cuando desarrollas resistencia, tu asertividad se libera del miedo, porque sabes que no tienes que justificarte por sentir lo que sientes. Es un círculo virtuoso que una vez en marcha transforma la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Aquí vale la pena hacer una pausa y preguntarse, ¿qué tan entrenados están en ti estos tres pilares? ¿Tiendes a callar para evitar conflicto, a buscar aprobación constante, a cargar culpas que no son tuyas? ¿O logras, aunque sea en algunos momentos, sostenerte en tu centro con serenidad? La respuesta no es un examen que debas aprobar, sino un mapa que te indica por dónde avanzar. Porque cada pequeño gesto en el que te eliges a ti mismo, cada vez que respondes con claridad en lugar de ceder al juego, estás construyendo una forma distinta de vivir. Al llegar hasta aquí, lo que se dibuja con nitidez es que la manipulación no se sostiene en la fuerza, sino en la confusión emocional. No es el grito ni la imposición lo que más hiere, sino esa pregunta aparentemente inocente que hace tambalear tu certeza. Y es precisamente porque opera en lo sutil que resulta tan peligrosa. Pero también por eso mismo, la salida no requiere violencia ni dureza, sino claridad y firmeza serena. La manipulación solo puede prosperar si uno la alimenta con su propia inseguridad. Si aceptas que te definan, que te impongan culpas, que minimicen tu percepción, entonces la trampa se cierra. Pero cuando decides sostenerte en tus emociones como legítimas, cuando recuerdas que la confianza se gana con hechos y no con exigencias, cuando te niegas a cargar responsabilidades que no te corresponden, lo que parecía un laberinto se convierte en un camino recto. La verdadera libertad no consiste en vivir sin conflictos, sino en no depender de la aprobación ajena para evitar tus propias verdades.
Consiste en comprender que expresar una emoción no es perder el control, que recordar un hecho con claridad no es obstinación, que marcar un límite no es atacar, que sostener tu percepción no es exagerar. Esas distinciones son las que te devuelven a tu centro, y desde ahí ya no hay maniobra que pueda sacarte. Lo que permanece al final es una invitación a la madurez emocional, no a la perfección, no a la frialdad, no a la insensibilidad, sino a la capacidad de ver el juego sin dejarse arrastrar, a la serenidad de responder sin rabia, a la fuerza de poner límites sin culpa, a la claridad de validar lo que sientes sin esperar que otro lo confirme. Porque la vida no se trata de convencer a todos, sino de caminar en coherencia contigo mismo. Detente un instante y piensa, ¿qué pasaría si a partir de ahora, en lugar de justificarte, eliges afirmar con calma lo que sientes y piensas? ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de cargar culpas que no son tuyas? ¿Cómo sería tu mundo interior si confiaras más en tu memoria, en tu percepción, en tu voz? Quizás descubras que la verdadera transformación no está en controlar al otro, sino en dejar de entregar tu poder cada vez que alguien intenta arrebatártelo con una simple pregunta. Y tal vez lo más liberador sea comprender que nadie puede definir tu estado emocional sin tu permiso, que nadie puede decidir por ti lo que es exagerado o lo que merece confianza. Ese permiso solo lo das tú. Y cuando lo retiras, lo que queda es un espacio interior mucho más amplio, más ligero y más auténtico. Ese espacio es la base de tu libertad. Y desde ahí, toda relación puede ser vivida de manera distinta.